El día de mañana domingo, se celebra una nueva marcha encabezada por Claudio X González y diversos personajes, principalmente de la llamada derecha mexicana. Es una marcha que ellos han titulado El INE no se toca, pero es una marcha que tiene un mayor trasfondo que solamente o supuestamente defender los derechos electorales o los beneficios electorales. Voy a platicar de este tema con una persona que admiro muchísimo, respeto muchísimo, mi querido Pedro Miguel. Pedro, ¿cómo estás? Jesús, muy contento, muy divertido, de muy buen ánimo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, mi querido Pedro. Oye, pues lo comentamos, una marcha de privilegiados para defender los privilegios o cómo la definimos de entrada. Oye. Yo creo que es una marcha de la regresión. Es una marcha que tiene una gran nostalgia y un gran deseo de imponerle al país un regreso. A Genaro García Luna, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, eh, a la connivencia del poder económico con el poder político, es decir, a Claudio X González, a la connivencia del poder político con el narcotráfico, es decir, la alianza del Calderonato con el cártel de Sinaloa, ¿no? Un regreso a un pasado eh, que cooptó, que reclutó, que corrompió a la sociedad civil, es decir, María Elena Morera, ¿no? Es muy curioso quiénes son los convocantes, porque sí, Claudio X González, pues sabemos que es el motor y el dueño de esa marcha. Eh, ¿Para qué dicen que es? Para defender al INE. ¿Qué es el INE? Pues el INE es un aparato de reproducción del sistema neoliberal y oligárquico. Claro. El IFE-INE, ¿no? Es el que legitima el fraude de Felipe Calderón en 2006, el que legitima la compra de la presidencia por parte del PRI y de Peña Nieto en 2012, y es el que sigue tolerando, cuando no auspiciando, fraudes en 2018, en 2022. En Aguascalientes hicieron fraude, en Tamaulipas hicieron fraude, en Tamaulipas no les alcanzó, no, les, no fue suficiente fraude para remontar la ola. En Aguascalientes hubo fraude, hubo mapacheo, acarreo de urnas, incendio de papelería, secuestro de personas, allanamientos. Bueno, ese aparato les resulta crucial a ellos, ¿no? Eh, para su mala fortuna, se cruza la declaración de culpabilidad de Genaro, y entre los convocantes, pues están los genaristas. Está Vicente Fox, que tuvo a Genaro García Luna como jefe de la Agencia Federal de Investigación todo el sexenio, y no se enteró. Santiago Krill era secretario de Gobernación, coordinador del Gabinete de Seguridad, responsable de la seguridad interior, y no se enteró. Desde 2001, Alejandro Gertz Manero denunció a García Luna y a este otro personaje, a Wilfrido Robledo, a los manejos en 2001, ¿eh? Estamos hablando en el primer semestre del gobierno de Fox. García Luna estaba ya denunciado por corrupto. No se enteraron. No se enteró Maceo de la Concha, no se enteró este que también fue señalado como narco, procurador de... A mí ya se fue de Calderón. En fin, no se entera Calderón. En 2007, el general Daguaguare ahí le dice, oiga, este está metido con la delincuencia organizada. Metió a la cárcel al general. En 2008, el comandante este policial Herrera Valles. Herrera Valles le manda una carta y le dice, presidente, el subsecretario de Seguridad Pública tiene nexos muy sospechosos. ¿Y qué hace Calderón? Manda a golpear, encarcelar y fabricarle delitos a Herrera Valles, ¿no? Pues es el narco, ¿no? O sea, Claro. más evidente que esa. Difícil imaginarla, ¿no? Entonces contaminaron y le echaron a perder a Claudio su marcha, que era solo política, solo por defender una regresión, el desmantelamiento de la cuarta transformación, preservar, pues mira, sí, los privilegios de no pagar impuestos, los privilegios de
tener contratos absolutamente abusivos y corruptos, y llegan estos y le agregan el privilegio de traficar drogas, ¿no? Eso pasó. Oye, Pedro, a eso iba también. Cuando uno escucha, por ejemplo, a los convocantes, ¿no? Hablamos, que incluso ya apareció por ahí hasta René Casados, uno no puede dejar de pensar en a quienes representan, qué intereses representan, que ya los definías muy bien al inicio de esta charla. Y después de ver la reacción que tiene Acción Nacional a lo que sucede con Genaro García Luna, que su mejor respuesta fue pintarse la cara de azul, uno se queda, uno se queda pensando, ¿a quién le están hablando? ¿O a quiénes creen que le están hablando? Mira, no sé, o sea, es asombroso el grado de liquidación. Ya no digas tú moral, ética, política, propagandística, ¿no? Publicitaria, o sea, ¿qué les pasó a sus asesores de imagen? Pues se habían gastado un dineral, ¿no? ¿Qué les pasó a sus estrategas? ¿Qué le pasó a las Raki, ¿no? Eh, que, ¿qué le pasó al otro? ¿Cómo se llamaba? El español, hombre, el No, no que recuerdo, hizo, dice. bueno, eh, todos estos, pues, están liquidados, ¿no? Están liquidados y sobre todo, creo que están incapacitados para inducir tendencias en la opinión pública, en la sociedad. Desde luego, pues, si la marcha reúne 100 personas, pues todo el aparato mediático que es de ellos va a decir que fueron 10,000. Si reúnen 1,000, van a decir que fueron 100,000. Si reúnen 100,000, van a decir que fueron 10 millones de mexicanos marchando, ¿no? Yo no sé cuántos van a reunir. El asunto va a tener impacto mediático, pero ese impacto mediático no va a tener un impacto político, un impacto social. Quizás lo tenga, pero contraproducente para ellos, porque la riqueza de su discurso consiste, como tú lo dices, en pintarse la cara, ¿no? Son carapintadas, como decían en Argentina, o sea, más clara la asociación con el golpismo, no hay manera, es decir, todos sus símbolos están podridos, ¿no? Es una narcomarcha, tienen narconvocantes, o sea, todo es disparatado, todos son no balazos, sino ráfagas en el pie, ¿no? Van a necesitar muchas prótesis después de esto, ¿no? Porque están siendo muy inclementes consigo mismos. Eh, el PAN, fíjate, primero estuvo como 24 horas en silencio, ¿no? Sí, Fue sí. perdido. Pues fueron los diputados panistas de la Cámara de Diputados. En cuanto se supo no la sentencia, la culpabilidad de Genaro, se salieron, no pudieron enfrentar eso. Se están calladitos, calladitos y de repente sale Marco Cortés, porque además tienen el infortunio de que todo se presta a los juegos, entonces puedes decir Narco Cortés, ¿no? Porque eh, eh, el destino no los quiere. Esto, y sale Santiago Krill en una escenificación, pues no sé, como un De discurso de. hombrecito, dirían por ahí. Pues a mí me recordó más la tragedia griega, ¿no? Es decir, esos monólogos, esto que con una carga dramática, fenomenal, y gritando, y mis principios, mis valores, ¿no? Todo esto, el hombrecito es muy interesante. Déjame hacer un paréntesis. Fíjate, ¿tú recuerdas que la ministra Olga Sánchez Cordero o el secretario Adán Augusto hayan sido groseros, por ejemplo, con García Cabeza de Vaca, que es un narcotraficante que estuvo a punto de ser desaforado, que lo protegió el Poder Legislativo, el Poder Judicial, perdón? ¿Tú recuerdas que estos dos secretarios de gobernación hayan tenido la grosería para con él que tuvo Santiago Krill cuando era secretario de gobernación para con Andrés Manuel, de que se portara hombrecito? Sí, no, no, no.
sea, No, no, no. fíjate el contraste, ¿no? Y ahora el que hay es que están polarizando. Era un secretario de Gobernación que rebajaba el cargo, que se portaba como perdonavidas de cantina, ¿no? Y ese, pues salió en una larga comparecencia ante los medios a decir, no tengo nada que ocultar, yo no sabía nada, fui un secretario de Gobernación que estuvo siempre al tanto y cuidadoso, tenía yo la mejor información de inteligencia. Animal, si tenías la mejor información de inteligencia, tenías que decirles que leyeran los periódicos y que se enteraran que el jefe de la Agencia Federal de Investigación estaba sujeto a investigación por corrupción, ¿no? Claro. No, no lo supe, ¿no? Y luego sale Marco Cortés con un discurso similar, ¿no? Eh, no, pues están en el vacío, ¿no? Están en el vacío, es decir, es puro gesto de cartón, de tabla roca, de escenografía. Eh, y la verdad, pues pesa como una piedra, es decir, el panismo en su conjunto se, pues, se acostó con García Luna, para decirlo brevemente, y vivió en Amaciato con García Luna, no durante 6 años, durante 12, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo alegar que no están contaminados, ¿no? ¿Cómo alegar que no hay allí una asociación de intereses? ¿Cómo alegar que no fueron un narcogobierno? No tienen forma, no tienen forma. Y no solo no tienen forma, es que todo, además, para su infortunio, insisto, todo va encajando. Es decir, van encajando todas las denuncias que se hicieron de militares, de policías, de periodistas, de políticos, en el sentido de que toda la guerra contra el narcotráfico que proclamó Calderón era una guerra por uno de los grupos del narcotráfico, es decir, una Claro. guerra del cártel de Sinaloa para desplazar de las plazas, como ellos dicen, al resto de las organizaciones criminales, ¿no? Fabricio Mejía en su columna de ayer hizo un recuento espléndido de cuántos del total de las capturas y presentaciones espectaculares, televisivas que se hacían de los capos, ¿no? Así que aparecían amarrados entre policías, etc. ¿Cuántas de esas capturas derivaron en sentencias? Es un número ridículo, es algo así como el 3%. ¿Y cuántas de esas sentencias corresponden a integrantes del cártel de Sinaloa? Pues era como el 0.2, ¿no? Lo demás era pues el enemigo, y el enemigo, decían ellos, eran los otros cárteles, ¿no? Bueno, decía el cártel de Sinaloa, ellos no, no lo querían decir. Pero yo creo que es peor, Jesús. El enemigo era la sociedad mexicana, o un sector muy importante de la sociedad mexicana. Mira, el problema con esa guerra es que si hubiese sido honesta y si Calderón hubiese sido tan supinamente estúpido como para tener 6 años a García Luna sin enterarse, de todos modos esa guerra estaba mal diseñada. Es decir, esa guerra estaba dirigida en contra de la delincuencia, pero la delincuencia es un sector de la población muy importante, porque fue alimentada por las políticas económicas neoliberales durante décadas, de modo que centenares de miles o millones de personas fueron empujadas al ilícito, a sobrevivir, pidiendo limosna, yéndose a Estados Unidos o integrándose a grupos delictivos, pues porque no tenían que comer. Es decir, cuando hablamos de narcotráfico y pensamos en narcotraficantes, pues sí nos imaginamos el tipo sombrerudo con botas y con cuerno de chivo, o el sicario así con chaleco y pasamontañas, pero no nos imaginamos a los cientos de miles de campesinos marihuaneros y amapoleros. No nos imaginamos a los niños que son reclutados como halcones. No nos imaginamos a las amas de casa, a los estudiantes, a las abuelitas que están en el narcomenudeo. No nos imaginamos a los médicos, a las enfermeras, a los exoservidores que están en esto.
Y desde luego no nos imaginamos a los funcionarios que le están dando cobijo y cobertura. Es un sector de la población. Cuando Calderón manda al ejército brutalmente a Ciudad Juárez, lo mandó en contra de la gente, por una razón muy simple, porque una de cada 10 personas en Ciudad Juárez estaba metida en el narco, Es, porque así se creó el modelo, y eso fue un genocidio. Nogales, Sonora, la mitad de Nogales vivía del narco, la mitad de la población. Y entonces cuando tú dices hay que exterminar a los criminales, estás diciendo hay que exterminar a la población. Eso es lo que hay detrás el concepto de la guerra contra la delincuencia que impone Calderón, desde que estrena esa presidencia en la que fue incrustado por Luis Carlos Ugalde, que es otro narconvocante de la narcomarcha, por la Embajada de Estados Unidos, por los intereses oligárquicos de un grupo de empresarios. Y ni siquiera es así, resulta que es peor. Resulta que esa guerra no era honesta. Es decir, bueno, ok, pensaban como Hitler, pero honestamente pensaban como Hitler, pues, o sea, Hitler sí creía que los judíos eran el mal de la humanidad. No, estos ni siquiera, estos lo hacían por dinero. No creían en lo que estaban diciendo, estaban haciendo una guerra a favor del narcotráfico, no en contra. Ese es el desastre moral. Y en ese desastre moral, fíjate tú, yo hacía un recuento, ¿quiénes tendrían que haberse enterado? Aparte de Vicente Fox, de Felipe Calderón, bueno, los procuradores, Rafael claro, Macías Concha, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, que anda prófugo, Arturo Chávez Chávez, que fue señalado de proteger al narco, Marisela Morales, Santiago Krill, desde luego, Francisco Javier Ramírez Acuña, Fernando Gómez Montt, Alejandro Cuaré, bueno, están desde luego los secretarios de Gobernación, que en paz descansen, de Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño y Francisco Blake. A estas alturas, pues ya no sabemos si los mandó matar Genaro. claro. Porque indica que Genaro mandó matar a sus propios comandantes, por ejemplo, a Edgar Millán. Y a los otros los metía presos, les inventaba delitos. Titulares de la función pública, que tienen que controlar el funcionamiento y las conductas de los funcionarios. Francisco Barrio, Eduardo Romero Ramos, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas, Rafael Morgan Ríos, 4 secretarios, 2 de defensa y 2 de marina, de los cuales uno ya falleció. Es decir, que no me digan que actuó solo como Mario Aburto, ¿no? Claro. Que actuó Sí, solo como el totalmente. asesino de género, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mi querido Pedro Miguel, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos de reflexión, de análisis. Ya sabes que para tus servidores, de verdad, un honor escuchar y platicarte. Jesús, para mí es un gusto enorme platicar contigo. Te quiero mucho y espero que sigamos platicando de esto. Y bueno, vas a ir a la marcha, ¿no? Cuando No, no me voy, presenté, lo voy a ver de lejos para reírme de lejos un ratito. no vas a salir en defensa de la democracia y de los 15 millones de jubilación de Lorenzo Córdoba, que es un ciudadano, me decepcionas muchísimo. Ya lo dijo, ay, se me fue ahorita, también se me fue ahorita el nombre, caray, que señaló que quien no vaya a la marcha del fin de semana no está siendo un verdadero patriota ni un verdadero mexicano. Ahorita no me acuerdo quién fue el que tuiteó eso, que de plan yo dije, qué No, perdidos sí, están, de verdad. ya tiene la consigna, el que no brinque es Chairo. Sí. Jesús, te mando un gran abrazo. Igualmente, Pedro, te quiero mucho, estamos en contacto. Cuídate. Hasta pronto.